Muy buenos días a todos, un feliz día de preparación, que el Señor les guarde y les bendiga. Bueno, esta semana hemos tratado sobre la persecución eh, entre los hermanos, entre la iglesia, y ahora la vamos a ver generalmente. A veces muchos de nosotros pensamos que la persecución para muchos va a ser problemas, va a ser como una maldición, pero nosotros como pueblo de Dios, como pueblo remanente del Señor, quiere que nosotros entendamos que la persecución debe de venir para la iglesia, para el pueblo. Y la persecución nosotros hay que mirarla como una bendición, porque en esta mañana nosotros vamos a ver algunos puntos del punto de vista espiritual. Como les decía, muchos dicen que no, es que si viene la persecución, uy, no, que yo no voy a ser capaz, que mire, que yo creo que yo voy a tirar la toalla. Y mejor que nadie, nosotros sabemos, hermanos, de que hay muchas iglesias no, casi todas las iglesias, 98, 99% dice que la iglesia no va a pasar persecución porque el Señor la va a raptar. Bueno, eso es cuento del enemigo, teorías del dispensacionalismo que no encaja para hoy, pero haciendo un corto comentario. Pero nosotros tenemos que mirar, o sea, miremos nosotros en primer lugar la persecución en los días de Cristo. La persecución. Todos conocemos, la mayoría, todos conocemos esa persecución. Y el Señor dijo allá en San Juan 15:20, ¿sí? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así lo dijo el Señor, se lo dijo a los discípulos. Y nosotros encontramos allá en San Lucas que cuando Cristo estaba en la sinagoga allá en Nazaret, y dice la Biblia que él comenzó a leer del libro del profeta de Isaías, y él comenzó a decir que el Espíritu del Señor estaba sobre quién, sobre él, y por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, que me ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a perdonar y libertar a los cautivos, y vista a los ciegos y a poner libertad que a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Pero la Biblia dice y el espíritu de profecía que Satanás le susurró su incredulidad a quienes estaban en la sinagoga y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Con cuánta rapidez cambió la corriente y se llenaron de locura y de saña contra Jesús, porque colocó delante de ellos la apostasía espiritual en que vivían. Y levantándose, hermanos, la historia dice, se levantaron hasta la cumbre de un monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero dice la Biblia que pero hubo ángeles del cielo que protegieron a Jesús en su misión, y él pasó por medio de ellos y se alejó. Eso eran los tiempos de Jesús. Y dice la historia que Herodes y las autoridades malvadas ejecutaron al justo. Pero Cristo nunca mató a nadie, hermanos. Y nosotros podemos atribuir este espíritu de persecución a su originador, que es quién, Satanás. Porque es evidente, hermano, que los hombres desean libertad de conciencia. Y Satanás es un engañador, un mentiroso, un acusador de sus hermanos. Él disfruta viendo la miseria humana. Él se regocija verla, la angustia, y que ven, a medida que vemos fieras persecuciones de aquellos que deberían obedecer a Dios,
según los edictos de su propia conciencia. Podemos reconocer que este es el misterio de que de la iniquidad. De un modo singular, Cristo hirió la cabeza de que de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Y esta declaración se refiere a un conflicto constante hasta el fin del tiempo, hermanos, entre Cristo y sus seguidores, y Satanás y sus ángeles y los agentes humanos en esta tierra. Este conflicto, hermanos, se inició en torno al Hijo de quién? De Dios. Él fue afligido, despreciado, rechazado de los hombres. La Biblia dice que fue varón de dolores, experimentado que en quebranto, la majestad del cielo debió dejar vez tras vez la escena de su labor, porque Satanás magulló su talón y finalmente la humanidad de Satanás, hermanos, alcanzó su poder extremo cuando inspiró controlar las mentes de los hombres malvados para que lo crucificaran. Ahí vemos la persecución en los tiempos de quién, de Cristo, que a toda hora fue contra quién, contra él. Sí, todos conocemos la historia. Ahora nosotros, si nosotros nos proyectamos la persecución en los primeros siglos, todos también conocemos esa historia. Y el Señor dijo allá en Hebreos 11:36, y mire lo que dice Hebreos 11:36, otros experimentaron que vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Eso pasó en, eh, en los primeros siglos, que fue que la persecución, cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de su segunda venida, él predijo que también lo que experimentaría su pueblo desde el momento en que fuera quitado del medio de ellos hasta el de su segunda venida, en poder y gloria para libertarlos. Dice la historia, hermanos, que desde el deseado de todas las gentes, desde el Monte de los Olivos, el Salvador vio las tempestades que iba a azotar a la iglesia apostólica y penetrando aún más en lo porvenir, y sus ojos vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que había de venir. Todos nosotros conocemos esa historia de la iglesia primitiva, atestigua que se cumplieron las palabras de quién, del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en las personas de quienes, de sus discípulos. Los cristianos fueron despojados de qué, de todas sus posesiones, fueron expulsados de sus hogares y muchos sellaron su testimonio con qué, con su sangre. En las persecuciones más escarnizadas, hermanos, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, con palabras de fe, paciencia, esperanza. Se animaban unos a otros para soportar que la privación y la desgracia, la pérdida de todas las bendiciones temporales, no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. La prueba y la persecución no era sino peldaños que lo acercaban más al descanso y a la recompensa. Eso fue la experiencia que vivió la iglesia primitiva en ese entonces. Y no solo la iglesia primitiva, sino en los tiempos de la edad
oscura. Y vanos fueron los esfuerzos, hermanos, de Satanás para destruir la iglesia en aquel entonces, la iglesia de Cristo, mediante la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida y no cesaban, hermanos, cuando estos fieles portaestandartes caían en sus puestos, triunfaban por su derrota. La historia dice que los siervos de Dios eran sacrificados, pero sus obras seguían delante de ellos. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iban en aumento. Entonces, hermanos, la historia dice que miles de cristianos fueron encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban, y los otros sufrían el martirio por la fe y quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla, así como Pablo antes de ser muerto. Habían peleado la buena batalla, hermanos, y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Y los padecimientos unían a los cristianos a los unos con los otros y con su Redentor. Mire todo lo que pasó Cristo en los tiempos de Cristo y lo que pasó la iglesia primitiva y la iglesia ya en la edad oscura, hermanos. Ustedes se han llegado a preguntar por qué la persecución está tan lenta dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué en estos últimos días nosotros estamos tan tranquilos? Cada uno está en su cuento. ¿Por qué la persecución? ¿Sabe por qué la persecución está tan lenta, hermano? Todos nosotros somos conocedores. ¿El por qué? Ese es otro punto, hermanos, que nosotros vamos a ver. ¿Por qué la persecución está tan lenta? Y mire lo que dice El conflicto de los siglos, hermanos. Y otro libro que se llama Paz y Seguridad, en la página 52. Dice que el apóstol Pablo, al declarar que todos los que quieren vivir piadamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Entonces, ¿por qué no hay persecución? Bueno, digámoslo así de esta manera. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué, hermanos? Y mire lo que dice la mensajera del Señor. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta ¿qué? No despierta oposición. Nosotros, la iglesia de Cristo, ¿no? Para este fin del tiempo, hermano, estamos dormidos, porque nosotros no despertamos ¿qué? Oposición, hermanos, porque nosotros estamos predicando o nos están predicando solamente sermones que solamente nos están ¿qué? Arrullando. Nos están arrullando. Porque es escasita a veces en los sábados que nosotros escuchamos que la verdad presente. Y el día que nos toque a nosotros, nos da hasta temor. Mire, el enemigo hasta nos está utilizando a nosotros de predicar lo que el Señor a usted y a mí nos ha enseñado, nos ha mostrado. Y muchos hermanos guardan silencio y prefieren predicar otros temas para poder encajar, hermanos. Y mientras el pueblo de Dios nos sigan preparando de esa manera, el pueblo de Dios no va a tener persecución. Porque el que está al control de la iglesia, el control de todos, no es Cristo,
sino ¿quién? Satanás estaría controlando ¿qué? Las mentes y los corazones de quienes, de aquellos que predican que esos sermones tan tibio, tan fríos. Ve, hermanos, yo conozco un hermano aquí en el Quindío. Nosotros, algunos hermanos lo llamábamos el radical, ¿sí? Y todo el tiempo que yo lo conozco, desde que tengo uso razón en el Evangelio, en el adventismo, ese hermano siempre ha sido arrumado a un lado, porque predica la verdad que presente. Un sermón allí atacaba, defendía. Y saben, hermanos, hace poco vino, ¿sí? Y yo me quedé aterrado. Yo hasta le dije a mi esposa, hoy sí vamos a escuchar un sermón que nos va a estremecer, hermano. Cuando comenzó a predicar que es que evangelismo, nada de espíritu de profecía, nada del lugar santísimo, hermano. Y mire hasta dónde, hermanos, Satanás nos está ganando, hermanos. Nos está ganando. Pero el Señor quiere, hermanos, de que nosotros no nos dejamos persuadir por el enemigo. Eso quiere Cristo que nosotros seamos luz donde nosotros estemos. Hermanos, porque nosotros tenemos, Hebreos 11 dice que tenemos una nube de qué? De testigos. Y hubieron hombres en el pasado que lo entregaron que todo a la obra. No les importó, hermano. Mire, la iglesia primitiva, todos sufrieron y todos murieron de una forma que horrenda. Todos. Pero dice que ellos murieron como viendo que al invisible. Y este mismo espíritu, Cristo quiere que nosotros se lo pidamos para este fin del tiempo, hermano. Para este fin del tiempo. Para poder, hermanos, nosotros llevar este mensaje. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías ya el Señor se lo iba a llevar? ¿Y qué le dice el siervo? ¿Qué le dice Eliseo? Que pidiera, ¿sí o no? Y él dijo, quiero que una porción de qué? De su espíritu. Y yo creo que hoy por hoy nosotros debemos de tener esa misma oración, que el Señor nos dé una porción de su espíritu, hermanos, y anunciar. Entonces el texto dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguirá a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Vea todo lo que nos está diciendo. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ellos se deben tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Mire todo lo que hay, hermano, y por eso no ha venido que la persecución en nosotros. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, hermanos. En Primeros Escritos, cuando nosotros estudiamos ese libro el año pasado, y aquellos que lo siguen estudiando, dicen, hermanos, no me acuerdo el capítulo ni el párrafo, y la página, perdón, y decía que si la iglesia
predicara la verdad presente, dice que muchos saldrían ¿de qué? De las iglesias. Porque lo que enseña la verdad presente, hermano, es cosa dura, porque a nosotros nos habla, porque nos muestra qué debemos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de caminar. Y eso a muchos no les gusta, hermano. Yo leía anoche, no me acuerdo el párrafo, dice que cuando alguien escucha la verdad presente, que cuando alguien rechaza la verdad presente, se vuelve, se vuelve ciego, se vuelve ignorante, terco, por rechazar qué, y no ve más allá de lo que el Señor quiere mostrarle, hermanos. Otro punto más que nosotros podemos ver en medio de la persecución, hermanos, cómo permanecer firmes, cómo permanecer firmes en la persecución, cómo debemos de permanecer firmes nosotros. Bueno, esta semana compartí allá en eventos de los últimos días, en la página 95, y decía el Señor a través de su mensajera, descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de quién, las de Jesucristo, excepto las de Jesucristo. Y mire lo que dice, bueno, está en inglés, está en General Conference Daily, el 28 de enero de 1893, y mire lo que dice. ¿Cómo permanecer firmes bajo la persecución? Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en las verdades que Cristo enseñó. Mire, hermanos, deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad presente es presentada de esa manera. El predicar de las verdades de Cristo, que es nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma cuando tenemos el interés en vivirlo. ¿Cómo podremos nosotros estar firmes bajo la persecución, hermanos? Debemos estar enraizados en los fundamentos de las grandes verdades que el Señor nos dejó, ¿quiénes? A nosotros. Es de la única manera que nosotros vamos a permanecer firmes. ¿En medio de qué? De la persecución. Es de la única manera, ¿sí? Porque estos libros, hermano, vea lo que es el Espíritu y Profecía y su palabra, ahí encontramos todo y el Señor nos instruye de cómo y de qué manera nosotros debemos de qué, de prepararnos. Ninguno de nosotros tenemos excusas, hermano. Ninguno de nosotros vamos a tener excusa. Ay, Señor, es que yo no voy a ser capaz cuando llegue el momento difícil de qué, de la prueba. Yo no me siento capaz. Pero hermanos, el Señor dice, otro párrafo del espíritu de la profecía, hermano, dice que aquellos que no van a soportar, el Señor se los va a llevar al sueño de qué, de la muerte. Pero para nosotros soportar tenemos que estar enraizados, hermanos, y fundados en las grandes verdades.
que el Señor nos dejó a nosotros para este tiempo de que, del fin. Entonces, en pocas palabras, que si yo no estudio la Biblia y el espíritu de profecía, hermano, cuando llegue la prueba, yo no voy a ser capaz de qué, de soportar. Ahí tenemos tarea para que, para nosotros. ¿Y sabe qué más hace la persecución, hermanos? ¿Sabe qué hace? Cuando nosotros permanecemos firmes bajo la persecución, viene la persecución y nosotros permanecemos firmes. Y la persecución, de estar firmes bajo ella, ahora la persecución hace resaltar que la verdad. Mire las bendiciones que trae que va a traer la persecución. Para mí son bendiciones. Y yo creo que para todos nosotros también debe de ser bendición, hermano. Viene. Entonces, hermanos, la persecución también va a hacer resaltar que la verdad. El Salmo 76:10, el salmista dice, ciertamente la ira del hombre te acarreará. Alabanza, dice quién, el salmista. Y tú premiarás el resto de, perdón, y tú premiarás el resto de las iras. Uy, ¿cómo, sí, cómo así que la persecución va a hacer resaltar la verdad, hermanos? Así fue en la historia pasada, hermanos, del pueblo de Dios, por negarse a adorar a la imagen de oro, hermanos. Nauconosor había levantado. Los 13 hebreos fueron arrojados ¿a dónde? Al horno ardiente, dice la Biblia. Pero Dios protegió a esos siervos en medio de qué? De las llamas. Y la tentativa de imponer a la idolatría resultó en que el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, fue presentado a la congregación, a los príncipes nobles del vasto reino de qué? De Babilonia. Mire lo que hace la persecución, exalta que exalta la verdad, hermanos. Y así como también sucedió cuando promulgó el decreto que prohibía que hiciese oración a cualquier dios, menos al rey. ¿Se acuerdan allá en Daniel? Según sus costumbres y súplicas, 3 veces por día, Daniel hacía oraciones al Dios de qué? Al Dios del cielo, hermanos. La atención de los príncipes y gobernantes fue atraída a su caso, dice la historia. Y Daniel tuvo la oportunidad de hablar en su defensa y demostrar quién es el verdadero que Dios y presentar la razón por la cual él solo debía recibir la adoración y nosotros debemos rendirle alabanza y homenaje. Y al ser liberado Daniel del foso de los leones, estuvo, tuvo otra evidencia de que el ser a quien adoraba era el Dios que verdadero. Eso va a traer que la persecución. La persecución va a exaltar que, o vamos a exaltar que la verdad. Otro ejemplo, hermanos, otro ejemplo que nosotros encontramos allá en Hechos, así como también el encarcelamiento de Pablo, que llevó el evangelio ante reyes y príncipes y qué, y gobernantes, que de otra manera no habría tenido que esa luz. La historia dice que los esfuerzos hechos para retardar el progreso de la verdad, hermano, servirán para impulsarlos y ensancharlos. Desde cualquier punto que se considere la verdad, hermano, su excelencia se destacará con claridad, cada vez más intensa, hermanos. El error requiere
disfraz y ocultamiento. Se viste de mano angelical y toda manifestación de su verdadero carácter disminuye sus probabilidades de éxito, hermanos. Entonces, hermanos, la persecución hace resaltar que la verdad, hermanos, porque así como Daniel, sus compañeros, Pablo, cuando estaban allá, a nosotros también va a llegar el momento cuando vamos a ser llevados ante las autoridades y nosotros vamos a testificar y vamos a dar razón el por qué esto y esto y por qué creemos en ese Dios. Entonces, ¿no ven ustedes que la persecución va a ser una bendición para el pueblo de quién? De Dios. ¿Y por qué va a ser la prueba final que Dios va a tener sobre quién? Sobre su pueblo, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, yo les decía esta semana, mire, nosotros tenemos problemas muy pequeños hoy por hoy y nosotros quisiéramos como tirar la toalla. Nosotros quisiéramos tirar la toalla, hermanos. Sí, y nos desesperamos. Y nos esperamos totalmente, hermanos, nosotros, porque nuestros hijos están rebeldes, se están enviciando a las cosas del mundo, la esposa, el esposo, que me impide tener una íntima relación, que cada vez que yo voy a la iglesia se pone a alegar conmigo o discutimos, viceversa, y así, hermanos. O porque tenemos enfermedades allí, salimos de un problema, llegan otro, o nos aliviamos de un problema de enfermedad, nos llega otro y nosotros quisiéramos tirar, hermano. Mira, hermano, nosotros estamos viviendo cosas diminutas a lo que vivieron los hombres de Dios en el pasado. Y por eso allá Pablo en Hebreos 11 dice, tenemos una nube de qué? De testigos, hermanos. ¿Sí? Y el mayor testigo de todos, hermanos, es nuestro Señor que Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, como vimos al principio, hermano, miren toda la persecución que él que recibió hasta que consiguieron que crucificarlo y matarlo, hermano. Ah, pero venció que toda esa persecución, hermanos. Y él dice en uno de sus versículos, hermanos, que así como él venció que el mundo, nosotros también podemos que hacerlo, hermanos. Nosotros por nuestra naturaleza, por nuestra fuerza, no somos capaces de soportar todo aquello que esos hombres vivieron o todo lo que estamos viviendo nosotros. Por nosotros mismos, no, hermano. Porque si fuéramos por nosotros mismos, ya nos hubiéramos ahorcado, nos hubiéramos matado, nos hubiéramos envenenado. Eso vemos a diario en las noticias, en las redes sociales, que tenía problemas, tenía deudas, que mire que fulano, esto allí y acá, hermanos. Todo eso, hermanos. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una dependencia totalmente de quién, de Dios. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, para este tiempo del fin. Y ahora imagínense, pero como dice la pluma inspirada, nosotros ahora estamos tranquilos, estamos relajados, ¿sí? Porque nadie nos dice nada. Estamos tan acomodados, hermanos, a las cosas del mundo, que nosotros a veces creemos que así como estamos, vamos a ir al cielo, hermano. Creemos. Pero el Señor nos dice qué debemos hacer para poder. Es hasta más, hermanos. Mire, nosotros hemos visto las bendiciones que va a traer la persecución. Y saben una cosa, hermanos, ¿sabe quién incita
a la persecución. Satanás y sus ángeles, hermanos. Mire lo que dice, hermanos. En el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 275, párrafo 1, hermanos. Los que también incitan a la persecución son los ángeles malignos. Mire lo que dice, hermanos. Y dice, Satanás está trabajando desde las profundidades para estimular a los poderes diabólicos de su confederación de maldad contra, contra, contra todos los justos. Imbuye a los agentes humanos de sus propios atributos. Los ángeles malos unidos a los hombres impíos realizarán el máximo esfuerzo para atormentar y perseguir y destruir. La historia vuelve y se repite, hermanos. Vuelve y se repite, hermanos. Y lo leímos y nosotros lo sabemos, que Satanás y sus ángeles son los que incitan a los seres humanos, hermanos, a los hombres, a los hombres se unen, los ángeles malos se unen ¿con quién? Con los hombres impíos y realizan el máximo esfuerzo para atormentar y perseguir y destruir. Eso es lo que hace que el enemigo para este tiempo de que del fin, para este tiempo del fin, hermanos. Y la historia vuelve y se repite, hermanos. En el conflicto de los siglos hay un párrafo, dice que todo ese tiempo de persecución que el pueblo de Dios ha vivido, todo fue planeado. No me acuerdo el capítulo ni la página, hermano, pero aquí lo hemos leído. El año pasado lo leíamos, ¿sí? Y así como Satanás planeó, en esa época, él está volviendo a planificar y a ejecutar otra vez que los planes para el remanente de quién, de Dios para este tiempo. Satanás está haciendo todo lo imposible, hermano, ¿sí? En el servicio cristiano, sí, hay un párrafo. En el servicio cristiano dice que Satanás y sus ángeles poseen la mente y la vida de los hombres para incitar y matar y robar y destruir. Así lo muestra el servicio cristiano. Mira lo que está haciendo Satanás, hermano. Y en estos momentos nosotros estamos tranquilos y todo, sí, porque no estamos viendo persecución y todo. Pero mientras nosotros estamos viendo lo que está pasando con el mundo, hambres, terremotos, pestes y todo, Satanás está trabajando, está con su coalición allá de todos los representantes del mundo, cuadrando que su agenda. Que cuando llegue lo duro, hermano, a nosotros nos encuentre que desprovisto. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos todo ese conocimiento y sabernos preparar, que cuando llegue ese momento nosotros podamos afrontarlo. Y ya para terminar, hermanos, ¿sabe también otro punto que enseña la persecución? Que la persecución purifica a la iglesia. La persecución va a purificar ¿qué? La iglesia. Sí, la iglesia va a ser purificada de esa manera. Pero mire lo que dice Folla de los testimonios.
Tomo uno en la página 480 y también lo dice Eventos de los Últimos Días, en la página 148, párrafo 6. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Y sigue diciendo, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y hayan conformado a las costumbres del mundo. No les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes, antes someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Es en este tiempo el oro será probado de la escoria en la iglesia. Debido a la falta de persecución, mire lo que dice el Señor, ha ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incu in incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Mire, hermanos, ¿sí vio? Solamente como dice que Isaías allá, en el capítulo 4, sí, creo que es el capítulo 4, solamente déjanos llevar que tu nombre. Solamente, hermanos. Ojalá que nosotros no estemos en el grupo que solamente estamos de qué, de nombre. Por eso dice la palabra de Dios que por sus frutos que los conoceréis. Cuando llegue el momento de la prueba, la persecución, hermano, o lo que llamamos nosotros el zarandeo, el Señor va a sacar, va a apartar el trigo de qué, de la cizaña, hermanos. Y ahí es donde la iglesia va a ser que purificada, hermanos. Entonces, hermanos, yo les digo una cosa, a veces nosotros todo lo que vemos en nuestra iglesia quisiéramos cuadrarlo, ¿sí o no? Orar, nos da rabia, nos da ira, ¿sí? Porque están haciendo cosas indecisas. Y a veces a veces nosotros nos adelantamos, quisiéramos ayudarle a quién, a Dios. Pero saben una cosa, hermanos, esa obra no nos toca a quienes, a nosotros. Esa obra la va a hacer el Señor a su tiempo, hermanos. Es al tiempo de Dios, no al tiempo de quienes, de nosotros. El Señor va a hacer esa obra, hermanos. Y dice ella, hermano, que si surgiese la persecución, se apartarían de quién, de nosotros. Wow, mire que el Señor aquí nos está incluyendo a quienes, a todos nosotros, hermanos. A todos. Lo dice Evangelismo en la página en la página 264 y 265. Pero si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Mire, el Señor nos incluyó desde ahora en estos momentos, hermanos. Y la última cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 422. Esto fue escrito en 1891, hermanos. Y mire lo que dice, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de qué? De demonios. Entonces, hermanos,
El Señor quiere, hermanos, que nosotros, que cuando llegue estos momentos difíciles y duros, que nosotros permanezcamos fieles y firmes a esa roca que es que Cristo Jesús, que hoy por hoy Él está donde, en el santuario celestial, hermano, intercediendo por cada uno de nosotros, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro abogado. Así está el Señor en estos momentos allá, porque nosotros estamos en estos momentos en el día de qué, de la expiación, hermanos. No sabemos cuándo va a terminar, hermano. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel sabía que era un día, pero en los tiempos del cielo, hermano, nosotros no sabemos cuándo. Sabemos cuándo comenzó, en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, hasta el día de que, de hoy. Pero no sabemos cuándo se va a terminar que el tiempo de gracia, hermanos. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros por medio del dolor, de la dificultad, la enfermedad, nosotros podamos serle fiel a quién, a nuestro Señor, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario, hermano. Y hoy por hoy lo está dando también todo delante del Dios Padre, allá en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de que de nosotros. Y sabe lo más bello y lo más hermoso, hermano, que cuando usted y yo caemos, Él se presenta ante quién, ante el Padre, y y presenta sus manos ante Dios, el Padre, e intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él espera, hermanos, que así como Él está haciendo esa labor en el cielo, que nosotros lo hagamos también acá en la tierra, hermano, presentando su carácter, viviendo esa experiencia que Él nos dejó para este tiempo del fin, hermano. Y luego compartirla al mundo y dársela a conocer, hermano. Que el Señor les guarde y les bendiga en este día y muchas bendiciones. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho y estás haciendo y lo que harás en favor de nosotros, Señor. Bendícenos a nosotros como pueblo, Señor. Bendícenos e ilumínanos cada día para que nosotros podamos caminar por donde va el Cordero, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostenernos, que cuando lleguen estos momentos difíciles de persecución, que nosotros podamos estar firmes, Señor, en esos momentos difíciles. Que nosotros podamos resaltar esas grandes verdades, Señor, cuando nos toque comparecer ante los tribunales de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, que así el diablo nos quiere acabar y nos quiere desaparecer, Señor. Tenemos esa certeza y esa seguridad, Señor, que tú no lo permitirás, Señor. Porque tú dices en tu palabra, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Señor, que cuando llegue, Señor, el momento difíciles y duros, tú nos guardarás bajo las alas tuyas, Señor, y así saldremos victoriosos para esperarte en las nubes de los cielos. Porque te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús. Amén y amén.